Hola, estamos aquí en la central del Reina Sofía para conversar con Adriana Murad Konins y el libro que acaba prácticamente de publicar en la editorial Anagrama, que se titula Los idólatras y todos los que aman. Ya comentaremos qué problemas puede haber con los títulos largos y nos explicarás el título y todas estas cosas. Pero a mí lo primero que me gustaría contaros es que Adriana Murad y yo nos llevamos exactamente 30 años, ella es del 97, yo soy del 67, 30 años nos separan, yo la leo a ella me lee a mí, lo cual es una manera de que yo me sienta también muy viva. Pero nuestro primer encuentro se produjo en torno a 2015-2016, ella me lo recordaba el otro día, en las aulas de la Escuela de Escritores de Madrid. Justo ese año yo creo que había ganado el premio Herralde con Farándula y Adriana estaba allí en las aulas y no sé, a mí me llamó mucho la atención su seriedad como estudiante, sus conocimientos. Si ahora es una mujer joven, entonces era una mujer, vamos, jovencísima, se lo sabía todo, sus preguntas eran siempre muy pertinentes, tenía una manera de atender muy particular. Entonces, a mí me gustaría un poco que empezáramos, Adriana, porque nos cuentes un poco ¿cómo recuerdas tú aquellos años de escuela y que nos hables en general de todos tus aprendizajes literarios? Porque tú cuando llegaste a la escuela ya también tenías una larga trayectoria como mujer interesada por la literatura. Y que pongas eso en contacto con tu experiencia ahora, porque tú ahora das talleres, participas en muchos clubes. Cuéntanos un poco qué ha pasado también en estos 10 años. Cuando yo te conocí, Marta, en 2015, yo acababa de salir del instituto de bachillerato, acababa de hacer la selectividad y tenía que elegir pues, qué hacer a continuación. Yo llevaba yendo a talleres de escritura desde los 16 años y tenía claro que quería escribir, pero no sabía exactamente cómo acercarme a esa meta. Y una de las opciones evidentes era continuar acudiendo a talleres de escritura y formándome en eso en concreto, y a la vez empecé a formarme teóricamente en literatura en la universidad, en un grado en literatura. Y yo recuerdo perfectamente cuando te conocí, no sabía mucho aún del mundo literario, me encantaba leer, evidentemente, y escribir. Pero yo recuerdo acudir a tus clases, ¿no? Y pensar, es Marta Sanz, escritora de Anagrama. Y recuerdo cuando en clase nos anunciaste que habías ganado el premio Herralde ese año, salió en las noticias, evidentemente, y a mí me impresionó muchísimo. Pensé que era como, no sé, algo casi imposible a lo que aspirar y algo que a mí me causaba como muchísima impresión. Y evidentemente algo como un sueño al que cualquier escritor querría, ¿no? Estar en esa posición, y yo poder recibir clase de alguien que había pasado por eso para mí era muy impresionante. Y a partir de esa impresión tan fuerte que me causó estar cerca de alguien que había ganado el premio Herralde, que publicaba en Anagrama, que tenía ya como una trayectoria ya en 2015 como tan impresionante, empecé a leerte, a raíz de que me dieras clase, a leerte más, ¿no? y a investigar sobre ti, sobre tu literatura. Para mí fue como algo, como un hecho casi como fundacional en la decisión de tomármelo. Ya me lo quería tomar en serio, pero para mí en ese momento fue como tenerlo delante, ¿no? y poder disfrutar de ello y aspirar también a continuar escribiendo y a poder dedicarme a ello en algún momento de mi vida, ¿no? En estos 10 años que han transcurrido entre 2015 y 2025, ¿no? Me parece también que no sé si no es casualidad, pero desde luego es importante, ¿no? que sean 10 años exactos en los que ahora podemos estar aquí hablando. Y yo es algo que no se me ha olvidado en ningún momento a lo largo de estos 10 años, ¿no? Aquel primer encuentro. Y
me seguí formando, ¿no? Terminé mis estudios en escritura creativa, mi grado, mi máster, ¿no? Todas estas cosas que al final a veces se pueden sentir como simplemente procedimientos, ¿no? Que hay que seguir. No sé si a mí los títulos me dan más conocimiento o no, pero desde luego las experiencias y luego los encuentros pues, con profesores, con otras personas que escriben y que se dedican a esto, desde luego como que van calando, ¿no? y van ayudando mucho. Y para llegar a esta novela en concreto, para mí fue muy importante empezar la tesis doctoral en el 2020, una tesis que escribí sobre la paranoia en la novela contemporánea, y a la vez, como casi al mismo tiempo en el que abría, ¿no? ese documento Word en blanco para empezar la tesis doctoral, ¿no? Habría un documento para empezar a escribir esta novela, ¿no? Y para mí fue una novela pues, que recogía mucho de todo lo que yo venía haciendo en aquel entonces, 5 años, ¿no? Habían pasado desde que empecé un poco este periplo, y para mí era una novela que tenía sentido a la vez junto con, ¿no? lo que yo iba pensando a un nivel más teórico en la tesis doctoral y lo que iba leyendo, ¿no? Y fue un poco pues, la experiencia, ¿no? de estar escribiendo esa tesis, de estar pensando en estos temas, ¿no? como la paranoia, y también como las experiencias personales, ¿no? de persona que quiere dedicarse a algo artístico, algo creativo, que intenta un poco, como se cuenta también un poco en la novela, justificar todo ese interés en lo creativo a través de algo que es igual de poco productivo, pero que parece un poco que tiene más sentido, como es lo académico, ¿no? Y fue como pues, un viaje, pues casi como que la empecé a la vez y la terminé también a la vez que la tesis doctoral. Y cuando terminé la tesis doctoral, de hecho, los que evaluaban la tesis, ¿no? y me dijeron si era doctora o no, me decían, se nota que eres novelista porque esta tesis, ¿no? tiene recursos de novela, ¿no? ¿Y por qué metes aquí de repente una intriga, ¿no? en una tesis doctoral? Bueno, pues es de agradecer. Claro, Sí. me decían, se lee muy bien, decían, pero claramente hay un tono más que tira a lo narrativo. Y para mí ya fue como la gota que colmaba el vaso de, vale, lo académico acaba aquí un poco, ¿no? Y claramente a mí lo que me tira es lo otro. Y bueno, hasta ahora. Yo te tengo que comentar que con todo lo que estabas comentando, cuando lo del Herralde y todas estas cosas, yo no tenía esa sensación para nada. Es más, yo llegaba a clase y pensaba, qué poco impresionados están, deberían hacer algo, pero estas experiencias, compartirlas luego es muy bonito, porque te das cuenta de la diferencia que existe entre la visión que una tiene de sí misma y la que tienen los demás, y lo poco expresivos o lo exigentes que somos algunas veces. Entonces esto me llama mucho la atención. A mí otra cosa que me gustaría que supieran las personas que vean este vídeo, esta peli, como lo queramos llamar cuando lo vean, es que por lo que yo recuerdo, tú como poco has quedado finalista del premio Herralde por lo menos 2 veces. Y lo que a mí me llama la atención es que yo, que soy miembro del jurado hace ya algún tiempo, en ninguna de las 2 ocasiones tú a mí me dijiste, Marta, me voy a presentar, en absoluto, ¿no? Yo de repente me encontré en la final, en lo que se llama, y os lo digo en inglés para que me entendáis, la shortlist. Me encontré con el muy reconocible nombre de Adriana Murad Konins. Pensé, Adriana Murad, no hay más. Esta puede ser la única Adriana Murad que yo he conocido, y eso y me pareció como muy digno que tú no fueras preparando, allanando el camino, preparando, avisando, sino que sencillamente yo te encontrara allí, ¿no? Las 2 veces los libros gustaron mucho, las 2 veces no ganaste, pero insisto, gustaron mucho y se quedó a ella tu nombre. Entonces, para mí un poco tu ejemplo es una manera de animar a las personas, porque al final, aunque no se gane un premio, se abre una puerta, te leen, y creo que esa experiencia es muy muy importante. A mí con Black me sucedió algo parecido. Yo entré en la editorial Anagrama porque me presenté al premio Herralde y no lo gané, pero sin embargo, pues eso, pues ahí se abrió esa puertecita. Cuéntanos un poco, Adriana, cómo has vivido tú ese proceso de persistir a la hora de presentarte en un premio. ¿Cómo ha sido todo eso?
Para mí la idea de presentarme a un premio, tal vez, no diré que no estaba en mi mente, porque evidentemente era un premio, ¿no? Pero la idea de ganar tampoco era algo que me resultaba factible, ¿no? O sea, no era exactamente esa la motivación, sino justamente lo que comentas de que me leyeran, ¿no? De saber que no, a veces cuando mandas un libro, ¿no?, a una editorial, sobre todo si no te lo han pedido, ¿no?, o si no tienes pues una conversación previa con un editor que le interesa lo que tú haces, la sensación es de mandarlo un poco al vacío, ¿no? Muchas veces pues ni les da tiempo a responder por el volumen de trabajo, o hay una respuesta automática de bueno, te leeremos y te comentaremos algo cuando pasen X meses, ¿no? Y al final es una idea de, bueno, estoy mandando mi trabajo a no sé muy bien a dónde, y no sé si voy a saber algo al respecto, y la idea de mandarlo a un premio, ¿no?, que tiene como que recibe, ¿no?, manuscritos de una forma como ordenada y con una idea de que hay que leer todos los manuscritos para considerar, ¿no?, el premio, me resultaba como mucho más a nivel de ansiedad de mandar el manuscrito al vacío, pues más reconfortante, ¿no? Es como va a haber un proceso, ¿no?, y sé que me van a leer. Y luego resultar, cuando fui seleccionada en las 2 ocasiones, para mí era como la idea de me han leído y por lo menos alguien se ha dado cuenta de que lo que yo intentaba hacer podía tener algún tipo de interés, ¿no? Por lo menos para no sé para quién exactamente, pero para alguien, evidentemente en el jurado, y ha pasado algunos filtros, ¿no? Y para mí, con lo frustrante que fue hasta que conseguí publicar, como para cualquier persona que quiere publicar, ¿no?, hasta que llega el momento, pues hay siempre una expectación de a ver cuándo va a ocurrir, pero como dejando eso a un lado, a mí me servía un poco para saber que lo que estaba haciendo tenía algún sentido, ¿no? Y que si continuaba haciéndolo, a lo mejor pues algo caía, ¿no? Y desde luego que yo siempre, cuando doy talleres de escritura o me preguntan, ¿no?, ¿cómo conseguir publicar? Yo siempre digo premios, ¿no? Los premios, al final, hay un equipo encargado de leer esos manuscritos, entonces te van a leer, ¿no? Porque lo más difícil es que alguien coja el libro y lo lea, ¿no? Entonces, sí, para mí es como sin eso no habría continuado escribiendo probablemente. A mí me encanta eso, la persistencia, porque yo creo que vivimos en una sociedad culturalmente muy, como muchas otras cosas, muy del pelotazo y del sentirte desencantado de golpe y pensar que todo ya es un fracaso, una frustración cuando no lo consigues a la primera. Entonces esa persistencia que tú tuviste, esa madurez, ese crecimiento, a mí me parece una cosa estupenda. Vamos al título porque el título merece un ratito de atención. Los idólatras, yo es que lo tengo que leer por si me equivoco, los idólatras y todos los que aman. Primero, explícanos un poco a qué te refieres o qué tipo de asociaciones tú quieres despertar desde el primer momento con este título. Explícanos si es un título redundante o no es un título redundante, y explícanos si has sido consciente de las dificultades que tiene la opción larga a la hora de poner un título a un libro. El título para mí, bueno, surge de este versículo del Apocalipsis, ¿no?, que es el que abre la tercera parte del libro y la parte final del libro, en el que se determina pues quién va a ir al infierno, ¿no? Y hay una lista de seres, criaturas, ¿no?, que se enumeran, que van a ir al infierno. Y me parecía en un principio, cuando yo me encontré con este versículo por primera vez, como una selección aparentemente aleatoria, pero luego cuando lo iba leyendo y otra vez pensaba, bueno, tiene sentido, son como todas las cosas negativas, ¿no?, censurables, que no se permiten la entrada al cielo. Y como este tono de sentencia de quién pasa y quién no, me gustaba mucho porque generaba esta idea un poco de yo como autora o la voz narradora, ¿no?, omnisciente que va contando la historia, ya te está avisando, ¿no?, de que aquí los personajes van a ser un poco malvados, se van a portar no del todo bien, ¿no? Van a tener comportamientos reprobables.
Y esta idea, ¿no?, de la narración omnisciente, ¿no?, para mí el papel del narrador es muy, muy importante y me gusta mucho trabajar con los narradores. No sé si diría como un personaje más, pero desde luego como un ente que está ahí manipulando, que está tomando partido, que está decidiendo qué contarte y qué no, ¿no? Y esta idea de que se determina quién pasa y quién no es una idea al final muy moral, que también va muy asociada a la idea de la sátira, ¿no? Para mí era muy interesante como dejarlo claro desde el título de aquí va a haber, vamos a pensar mucho en la moral y no siempre de una forma definitiva, va a haber ambigüedad, ¿no? Pero es algo como que se plantean los personajes y que el narrador un poco va a ponérnoslo delante de los ojos constantemente, ¿no? Y sobre la cuestión de los títulos largos, yo soy muy partidaria de los títulos largos, me encantan los títulos largos a nivel como lectora, ¿no? Y personalmente cuando un título largo está bien, ¿no?, y me gusta, no me olvido de él, ¿no? Pero entiendo, ¿no?, que puede haber alguna dificultad, sobre todo este título además corta el versículo, ¿no?, es los idólatras y todos los que aman la mentira, pero también me gusta como dejar algo sin mostrar, ¿no?, y que luego el lector cuando llega a la tercera parte del libro vea que se refiere a los mentirosos, no a los que aman, ¿no? Y que falte esa pieza en el título también me parecía como un anzuelo para el lector, también para sentir un poco de, bueno, que se sienta reconfortado al encontrar un poco el final del título, ¿no? Es que aquí me he puesto a lo mejor un poco maternalista contigo, porque como yo tuve tantos problemas con un buen detective no se casa jamás, que era una frase sacada de unas reflexiones de Raymond Chandler sobre la novela negra, y la gente me decía todo el rato, el policía que no se casa nunca, como el libro ese de... Entonces digo, ay Dios mío, a ver si a Adriana le va a pasar algo parecido. Voy porque aprovechando que has hablado de lo del tema de los narradores y del narrador omnisciente, has sacado, en esta respuesta ya has sacado muchas cosas sobre las que yo quería preguntarte, pero vamos a los narradores. La voz efectivamente es la de un narrador omnisciente que mira en tercera persona, pero sus focos narrativos son dos personajazos, que son Rita y Elizabeth, unidas por algo que yo creo que tú misma defines como apego instrumental, y me gustaría que nos explicaras esto, y que para mí, claro, todo su vínculo también tiene que ver con las relaciones de poder y los contrastes, como la una es una mujer joven, la otra es una mujer mayor, la una es extranjera, la otra es nativa, la una es propietaria, la otra es inquilina, y hoy tú y yo nos hemos vestido con colores complementarios y 30 años nos separan, y con lo cual yo creo que aquí hay una especie como de correlato de esos dos personajes. Háblanos un poco de este asunto, porque a mí me parece muy, muy interesante, porque está en los idólatras y todos los que aman, pero también estaba en la otra novela tuya que yo leí. Sí. La cuestión del apego instrumental, ¿no?, y de cómo tejer a estos personajes, ¿no?, y enlazarlos. A mí una imagen que me gusta muchísimo cuando pienso en narradores, ¿no?, y en la narración omnisciente, es la del personaje como la marioneta, ¿no?, el personaje como la marioneta del narrador, del autor también, ¿no?, y la idea de que el lector vaya tomando conciencia o a veces se encuentre, a lo mejor para su disgusto, ¿no?, con la idea de que las cosas no están ocurriendo naturalmente, sino que hay alguien que está, ¿no?, alguien que es algo, ¿no?, un narrador que no es un personaje, que está un poco pues decidiendo qué le ocurre, ¿no?, un poco como una imagen que me encanta también que utiliza Muriel Spark, la idea del gato que juega con el pajarillo medio herido, ¿no?, y la idea del autor o del narrador que juega con sus personajes como un pájaro malherido, ¿no?, que le permite un poco volar, pero luego le atrapa y no le deja irse, ¿no? Me encanta esta idea, ¿no?, también de las marionetas. Pero es que además en esta novela lo que me gustaba es que los personajes creyesen que el otro personaje es su marioneta, ¿no? Es decir, los dos personajes tienen este apego instrumental, se utilizan entre sí,
hay intereses económicos, pero también bueno, emocionales, ¿no? Hay un interés de evitar la soledad, pero también pues de tener un sitio en el que vivir y de tener a alguien que te pague un alquiler, ¿no? Todos los meses. Y como mezclar estos apegos, ¿no? A veces indisolubles entre sí, a veces claramente diferenciados, para mí también era una idea de mostrar cómo a veces tú crees que la otra persona es tu marioneta y no te lo estás manipulando, ¿no? Y la manipulación es muy importante en esta novela. Y a la vez, ¿no? A medida que vas leyendo, pues que te das cuenta de que en realidad las dos son las marionetas y que está esta voz contándote un poco lo que va ocurriendo, y que te pone de manifiesto, ¿no? Pues este como aspecto más de la narración como algo construido, como este artefacto, ¿no? Esta ilusión, que ninguno de estos dos personajes están en el total control, ¿no? Has citado, yo creo, una referencia importantísima para quien se vaya a acercar a la novela, que es la de Muriel Spack, que es una escritora que, por cierto, si no habéis leído, leed, aparte de todo. Y a mí me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son tus referentes, tus fuentes, lo que serían un poco quizá lecturas de formación. Y quiero enlazar esto con algo que creo que peculiariza mucho tu libro dentro de lo que puede ser el campo literario actual, y es que tu libro es una experiencia muy british, y volvemos a decirlo en inglés para que se nos entienda. Utilizas un sentido del humor muy británico, que parece todo muy natural, que parece como si aquello no pasara nada, y esa aparente sutileza lo que está haciendo es poner patas arriba el universo y revelando ese lado tan salvaje de la civilización, que se relaciona con lo satírico y lo moral que tú has comentado antes. Entonces, háblanos un poco de esto, de tus lecturas de formación y de todo ese regusto tan británico que tiene tu estilo. Bueno, Muriel Spack evidentemente es una de ellas, ¿no? Le dediqué mucho tiempo en la tesis doctoral, muchas páginas, ¿no? Y es una escritora que me gusta muchísimo justamente por cómo lleva a cabo la sátira y el humor, ¿no? Partiendo de esta idea del ridículo, ¿no? Que creo que tiene algo muy británico, la idea de ridiculizar no a la sociedad, sino a sus personajes, y a través de ese ridículo, ¿no? Pues sacar punta, ¿no? a esos fallos, a esas cuestiones más censurables, ¿no? de la sociedad. Y en general, por mi formación, porque al final me especialicé en literatura inglesa, pues he leído mucha literatura en inglés y en traducción, ¿no? Y también como que lo que en un principio me resultaba algo como que tenía que controlar mucho, ¿no? Y tener mucho cuidado y que es algo que escuchamos mucho, ¿no? Si estamos interesados en el lenguaje, ¿no? Pues el cuidado con los anglicismos, con las formas no naturales, ¿no? De nuestro idioma, que se van incorporando pues por la globalización. Y aparte, ¿no? de cuidar el lenguaje propio, ¿no? También había como ese punto de darle esa rareza al lenguaje, ¿no? Y a las referencias literarias también, ¿no? que no vinieran del idioma en el que yo escribo, para crear como este cóctel un poco extraño, pero que creo que también tiene su particularidad, y que al final en lo que ahonda también un poco es la idea del lenguaje como algo artificial, como algo en el que, o sea, que yo no intento en ningún momento que el lenguaje que utilizo se parezca al lenguaje que utiliza la gente que habla, ¿no? en la vida real. Y hay muchos autores que me interesan que hacen esto mismo, ¿no? En español Laura Fernández hace esto mucho, pero también los autores que yo he leído son, por ejemplo, Nabokov. Para mí es una referencia muy importante, y es un escritor que no escribía ni en su primera ni en su segunda lengua, sino en su tercera lengua, ¿no? Y a mí me interesa mucho, ¿no? Tanto en sus novelas, que se ve cómo utiliza el lenguaje, como en sus ensayos, ¿no? Él habla mucho de sentirse rígido en el lenguaje que utiliza para narrar y para hacer literatura, y esa idea de incomodidad le llevaba como a explorar, ¿no? Como formas, ¿no? No siempre muy naturales, pero que creaban algo tan reconocible como es su prosa, ¿no?
y este es un escritor que para mí también es muy, muy importante, no solo por cómo utiliza el lenguaje y cómo piensa el lenguaje, sino también por su humor, ¿no? Y el humor británico, yo creo que había una combinación pues, de autores que me gustan, ¿no? Que también creo que para mí también es como muy importante, ¿no? También está en esta editorial ahora, por lo que comentábamos hace unos días también, de la importancia que tiene casi el humor inglés, ¿no? en el catálogo de Anagrama, y como saber como que aquí a lo mejor sí que iban a entender esto, ¿no? Que para otro tipo de lectores o para otro tipo de editores podía ser algo pues no tan atractivo, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy segura de que Jorge Herralde, si tiene la oportunidad, disfrutaría muchísimo, estoy completamente segura, con un libro como el tuyo. Por lo que acabas de decir, un poco es tener un poco la idea de que escribir es siempre escribir en una lengua extranjera, y hay un elemento de extrañeza en tu texto que tiene que ver con la propia percepción de la lengua, con la propia percepción de los artefactos literarios que no se pueden confundir con la realidad, con la cosa esta de la cuarta pared, y también con lo siniestro, la percepción de la extrañeza en las cosas cotidianas. Fíjate, tú has citado a Laura Fernández, y yo aquí tenía una pregunta que decía, me acuerdo al leerte de algunos libros de Laura Fernández, donde lo fundamental es también percibir el sonido de un determinado género, las maneras de decir, los giros. Es como si tú, después de leer Los 5 de Enid Blyton, estuvieras completamente empapada de la cerveza de jengibre aquella que se bebían los niños, ¿no? Entonces, creo que buscar la propia voz en las voces ajenas significa algo, y además también es una manera de darle una importancia a esa literatura que nos termina impregnando, que termina metiéndose dentro de nuestra manera de mirar. Y hay algo posmoderno en toda esa aproximación. Hay algo también posmoderno y muy interesante en tu novela, que es la mezcla de géneros. Porque yo creo que Los idólatras y todos los que aman se puede leer, yo por lo menos la he leído en utilizando diferentes claves, se puede leer como una novela de fantasmas, se puede leer como una comedia cruel, se puede leer como una novela familiar, se puede leer como una novela de campus, enlazando con todo lo académico que decías. Entonces, háblanos un poco de esta mezcla de géneros, y sobre todo cuéntanos en qué sentido el texto se vincula con los relatos de fantasmas, porque a mí esto me encanta. Sí, para mí creo que tiene justamente mucho que ver con lo posmoderno, ¿no? Yo soy una lectora muy dedicada a lo posmoderno, lo he sido en mi formación, es algo que siempre me ha interesado muchísimo, y que también me interesa en los autores que escriben ahora, que están en diálogo y que un poco toman el relevo con todas las diferencias que pueda haber, ¿no? Con la época del apogeo del posmodernismo, pero me interesa mucho, y es algo que no solo me interesaba hacer a nivel formal, sino también como tematizarlo, ¿no? La idea de que el género literario sea algo que vaya condicionando el comportamiento de los personajes, no solo algo que yo haga como escritora, sino que los propios personajes sean conscientes, ¿no? De que habitan un género literario, ¿no? Que están, si no habitando una novela de fantasmas, por lo menos queriendo ser los personajes de una novela de fantasmas, ¿no? Y en este sentido, el propio punto de partida de la novela es una realidad prosaica, ¿no? Realista, y un personaje que está estudiando literatura y que para salvar a su perro y a sí misma, ¿no? de una regañina muy fuerte, ¿no? de Elizabeth, Rita empieza a contar su propia historia de fantasmas, ¿no? Y como que no sé si convoca a estos fantasmas, pero le interesa generar esta ambientación, ¿no? Y la idea un poco que a mí me interesaba también crear con la novela era justamente que los personajes quisieran ser personajes de novela, comportarse como se comportaría alguien en la ficción,
y que como lector no tengas necesariamente claro qué hay debajo de esas apariencias, ¿no? Todo es como una performance, ¿no?, de lo que haría alguien en un tipo de historia como es la novela de fantasmas, evidentemente pues tematizándolo a partir de la novela de campus, ¿no?, del contexto académico en el que se reflexiona sobre la propia novela de fantasmas y surgen las hipótesis, ¿no?, de si los fantasmas aparecen en las novelas por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de enfermedad mental del autor, que veía cosas a lo mejor, o si hay una creencia realmente en el mundo del más allá, ¿no? Todas estas propias reflexiones dentro de la novela sobre el género me interesaban hacerlas, y creo que pues hay una herencia, ¿no?, posmoderna en esta propia autorreflexión del libro. Pero también creo que, y no creo en ningún momento, ¿no?, que reflexionar en torno a los artefactos narrativos dentro de una propia novela sea algo que aleje a la novela de la realidad, ¿no? Porque creo que en la vida real nos comportamos muchas veces o miramos a través de la lente de la ficción, ¿no?, si no para hacer la vida un poco mejor, por lo menos más divertida o más romántica, ¿no? Y todas estas formas en las que observamos la vida, ¿no?, y la vivimos siguiendo modelos de ficción, ¿no?, la ficción como la educación sentimental también, ¿no? Es algo que creo que lejos de alejar la novela en su torre de marfil, pues también como que conecta, ¿no?, con las cosas más reales de la vida. Sí, con la vida. Bueno, has hablado del género literario como un espacio que habitan los personajes, pero a mí me interesa también mucho cómo trabajas con el espacio en la novela. Estoy hablando de la casa de Elizabeth, estoy hablando de ese entorno que comparte con Rita. ¿Imaginas los lugares antes de levantarlos con palabras? Y esto me lleva a hilarlo con otra pregunta. ¿Cuánto tienes de premeditado antes de escribir? ¿Cuánto te va surgiendo en el proceso de la escritura? En el caso de los espacios físicos de la novela, justo, ¿no?, hablábamos, ¿no?, que hay como humor inglés, hay como un tono británico en la forma, pero también obviamente en lo que es la trama, ¿no?, de la novela. Y lo comentaba en alguna presentación, ¿no?, para mí la Inglaterra, ¿no?, que yo narro no es una Inglaterra real, ¿no?, es la Inglaterra de los libros, como lo es pues cualquier otro espacio ficcional, ¿no?, es un espacio que existe en cierto género literario y que tiene como unas convenciones y que es artificial, ¿no? O por lo menos ese es el espacio que yo imagino y que quiero que mis personajes también imaginen al habitarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar los espacios de la novela como si fueran como un atrezo, ¿no?, un escenario de un teatro, casi como de cartón piedra, ¿no? No sabes muy bien, no intento como reflejar algo muy fielmente o para construir algo de forma naturalista, sino justamente ahondar en que no tienen fondo, ¿no? Son como un escenario. Y en ese sentido, ¿no?, pensando en los espacios de la novela como un escenario teatral, enlaza mucho con mi propia forma de trabajar, que es totalmente premeditada, ¿no? A mí me gusta mucho, y no sé si es algo con lo que si yo he conectado, ¿no?, con Nabokov, que le mencionaba, por esta misma fascinación por crear como rompecabezas, o si por leerle a él y leer sus ensayos he adquirido su forma porque le admiro. Entonces digo, bueno, pues voy a intentar hacer algo parecido, pero sí, me gusta como plantear la novela como eso, como un rompecabezas, como un puzzle, ¿no?, y complicar a partir de ahí la trama y luego pues encontrar una salida, ¿no? Pero me gusta plantearme así la novela, y luego pues lo que sí que dejo más al momento de la escritura es las reacciones, las sutilezas de los personajes, ¿no?, cómo van a ir naciendo y fraguándose en la escritura, pero lo que es pues eso, los hechos, las complicaciones, los enredos, todo eso me gusta, me parece divertido, ¿no?, planteárselo. A mí hay un aspecto de tu novela que me ha parecido muy sorprendente, porque yo que pienso que en todas las novelas hay un pozo que tiene que ver con nuestras vivencias, con
con nuestra autobiografía, y de algún modo siento que en mis propias novelas mis personajes van envejeciendo al ritmo que yo envejezco, van teniendo sensibilidad hacia ciertas cosas porque a mí me están sucediendo otras. En tu libro me parece absolutamente deslumbrante cómo te has podido meter en la piel de un personaje como Elizabeth, porque entiendo muy bien que puedas hablar desde la voz o la manera de sentir las cosas de Rita, pero esa inteligencia, esa lucidez para poder captar los problemas o la sensibilidad de una mujer como Elizabeth me parece una capacidad de observación estupenda. ¿Cómo lo has hecho esto? Cuéntame. Yo creo que me ayudó mucho la idea del narrador omnisciente, ¿no? De no coger yo la voz de Elizabeth, sino de acercarme a través del narrador y un poco como un parásito ocupar su mente, ¿no? Durante los tiempos en los que el narrador se está fijando en ella y está focalizado en ella, y a partir de ahí como extraer un poco lo que yo creo que podría preocuparle, ¿no? a alguien así, y luego también porque cuando observo, ¿no? a personas de mi edad, de edad diferente, ¿no? Pero también diferentes a mí en otros aspectos que no tienen que ver solo con la edad, me gusta fijarme en esos detalles, ¿no? Y yo creo que es a partir de esta idea de recolectar un poco de las personas a las que observo en mi vida diaria, de personajes literarios que también para mí sirven de alimento, ¿no? para crear estos otros personajes míos. A partir de ahí un poco pues crear esto, siendo muy consciente de que es una voz entrando en la cabeza de alguien, ¿no? Sino que no estoy yo tomando su voz. Y también creo que tiene que ver con la idea de que las preocupaciones no son diferentes a lo largo de la edad, pero también hay preocupaciones que yo creo que puede tener alguien de esa edad, que están filtradas por otras circunstancias a lo mejor, pero que en esencia pueden ser parecidas, ¿no? Y canalizar un poco también esa sensación en un personaje que no tiene nada que ver conmigo, también me ayuda a lo mejor a explorarla con más profundidad, porque no está el pudor de estar hablando de mí misma, ¿no? Hay algo que hemos dejado así aparcado por el camino, porque tú has hablado de Rita defendiendo a su perro, y en realidad pues el punto de partida de la novela es, cuéntalo tú un poco, lo del gato, el perro. Bueno, la premisa, ¿no? de la novela, que para mí es como lo que comentaba, lo que arrancó un poco todo, y a partir de lo que salieron pues este enredo, ¿no? Que a mí me gusta la idea del enredo, es la idea de Elizabeth, ¿no? Que es la casera, la propietaria de la casa en la que vive Rita. Elizabeth tiene un gato y Rita tiene un perro, y una mañana el perro de Rita llega a casa de Rita con el gato de Elizabeth en la boca, y Rita cree que el perro lo ha matado, y por ello decide que para Elizabeth será mucho menos traumático, y para ella también como inquilina, pues que parezca que el gato se haya muerto de forma natural, ¿no? Y decide lavarlo porque tiene un poco de barro, y lo coloca en la puerta de Elizabeth para que ella se lo encuentre cuando vuelva. Y cuando Elizabeth vuelve, pues evidentemente encuentra al gato ahí, y lejos de pensar que el gato se ha muerto de forma natural, cree que el gato ha salido de la tierra, porque el gato había muerto de forma natural efectivamente, y el perro solamente lo había desenterrado, ¿no? Entonces esta premisa, que es un poco anecdótico en realidad, ¿no? Es lo que sirve para que Rita empiece a contar su historia de fantasmas y le diga a Elizabeth que el gato efectivamente probablemente haya salido de la tierra, porque prefiere decirle eso a confesar que ella ha lavado al gato y lo ha colocado ahí de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí servía como algo que podía acabar en un cuento, pero que me interesaba como sacarle todas las vueltas y darle todas las vueltas de tuerca que pudiera. Quería que contaras esto porque me parece muy, muy atractivo como premisa de la novela, pero porque también me parece que tienen mucha importancia la figura de las mascotas y los animales. Entonces me gustaría que desde el punto de vista del imaginario, incluso de la resonancia simbólica que puede tener, cómo trabajas con estos animales. Y hay otro tema sobre el que ya te digo que te voy a preguntar enseguida, que es sobre la comida. Pues me gusta mucho cómo se trabaja la comida en este libro. Sobre los animales, creo que siempre me han fascinado a la vez que horrorizado
los libros y las películas en los que los animales hablan. Me gusta como, por ejemplo, Babe, ¿no? La película de Babe. Siempre me ha hecho mucha gracia, y como esta idea de que los animales también, o sea, no solamente son algo que está ahí de fondo, ¿no? Casi como un objeto, ¿no? en la narrativa, sino que pueden tener estas maldades también, ¿no? Y tener los mismos conflictos y enredos que los personajes que son seres humanos, ¿no? Y tiene también este tono un poco pop, un poco infantil, ¿no? Y creo que la portada en ese sentido como que refleja muy bien, ¿no? ese gato así fantasmal, un poco infantil también. Y sin querer yo hacer una novela con animales que hablaran, me parecía como muy interesante que tuvieran, que no solamente fueran algo que está de fondo, sino que propulsen la acción, que muevan a los personajes humanos, ¿no? A hacer cosas extrañas y reprobables, ¿no? Y a obsesionarse y a darles como este protagonismo que para mí al final no es tan descabellado, ¿no? Porque al final hoy pues convivimos con mascotas, ¿no? Y creo que de hecho la gente pues que ha leído el libro sí que me dice, lo leí porque tengo un gato, o lo leí porque tengo un perro, y claro, quería leer sobre estos temas, ¿no? O la relación con las mascotas, ¿no? Cómo se refleja eso en la narrativa, no solamente como una fuente de amor y de confort, sino también de ansiedad, de preocupación, ¿no? A mí me encantan también las películas en las que hablan los animalitos, ya sea en versión animada o en versión real, y me estoy acordando de que, por ejemplo, en una película como Anticristo de Lars von Trier, al final de la película creo que hay zorros o algo que se meten ahí unas conversaciones absolutamente impresionantes. Lo que te decía de la comida a mí me hace volver a la escuela, porque siempre trabajamos con ese textito pequeño de Leopold Bloom en el Ulises de Joyce, que al personaje se le construye haciéndole disfrutar mucho de ese sabor a orina levemente olorosa de los riñones que se come por la mañana, ¿no? Entonces yo creo que en tu libro la comida es importantísima, porque en tu libro la comida es casi como una manera de abducir, de colonizar, de seducir, de apropiarse del otro, ¿no? Entonces eso es algo que se coloca en la antípoda absoluta de lo que puede ser la frivolidad, esas comidas que hace Elizabeth para sus nietos, para sus hijos, todo eso. Sí, la comida es totalmente un arma de seducción para Elizabeth, ¿no? Es la forma en la que ella puede agarrar a su hijo todavía, a su familia, ¿no? y mantenerlos cerca. Y a la vez también es algo que no le da con tanta alegría a Rita, que es quien más necesita a lo mejor esa comida como símbolo de cariño, compañía, ¿no? y cuidados, y como esa dualidad, ¿no? Entre a quién le das la comida o qué tipo de comida le das a quién, para quién cocinas, a quién le das el plato según está cocinado, a quién le das lo que sobra, ¿no? Todo esto para mí me ayudaba a construir mucho la forma en la que Elizabeth intenta ganarse su cariño, ¿no? El cariño de los que le rodean, o a quién le deniega su cariño, ¿no? Y aunque no es tan predominante en el libro, ¿no? También para mí era una forma lo pensaba, ¿no? Como al final la relación que establecemos con las mascotas, ¿no? También tiene mucho de quién guarda la comida y quién decide cuándo tú vas a comer y cuándo no vas a comer, ¿no? Y me parecía algo que justamente que no era frívolo, y que también la forma en la que tú cuentas cómo alguien prepara un sándwich, quién se pone a hornear un pan, ¿no? o cualquier otra cosa, también es una forma de mostrar al personaje, justamente como el ejemplo, ¿no? que comentabas. Y también me servía a mí para hablar de Elizabeth en concreto, que es la que más tiempo pasa en la cocina, como alguien que está constantemente haciendo cosas para evitar pensar, ¿no? Y cuando ya no tienes a nadie para quien cocinar, te tienes que inventar excusas, ¿no? Para ocupar tu tiempo, y me gustaba como rellenar esos espacios de soledad con algo, ¿no? Manual. Ya, para ir acabando, te voy a hacer dos preguntas nada más. Primero, me gustaría que comentaras un poco si en tu novela el componente económico, el trabajo de Rita en el supermercado, cómo tiene ella que trabajar y al mismo tiempo estar preparando su tesis, tiene importancia.
para ti la ha tenido. Sí, tiene muchísima importancia justamente por lo que comentabas de las relaciones de poder, ¿no? Si hay una relación de poder entre una propietaria y una inquilina, cuando además la inquilina no tiene el poder económico que tiene la propietaria, ¿no? Y alquila casi como dicen, ¿no? Casi por encima de sus posibilidades. Ella quiere vivir sola, pero no puede, y hace esfuerzos enormes para poder siquiera estar allí, ¿no? Compartiendo la casa. La precariedad de Rita, ¿no? Y la, no sé si holgura económica de Elizabeth, porque tampoco es un personaje muy rico, pero desde luego tiene más holgura económica que Rita, generaba ese choque y, como digo, complicaba el enredo mucho más. Igual, no solo de una forma frívola de vamos a complicarles la vida a los personajes, ¿no? Con esta metáfora que he utilizado de la marioneta o del gato y el pajarillo, pero también me servía un poco para pensar, ¿no? Cómo la ansiedad de Rita o su necesidad de apego, ¿no? Esta falta que tiene ella de amistades, de familia, se complicaba también por el aspecto económico, ¿no? Ella al final va buscando esa compañía y ese afecto en alguien a quien está pagando todos los meses, ¿no? Y me parecía como que me evitaba también a nivel narrativo como una pureza, ¿no? De ya, la relación entre ellas es de amistad, o hay un aspecto que es que no se puede eludir de ninguna forma, y es el aspecto económico, ¿no? Que las separa siempre. Lo último, Adriana, lees a tus contemporáneos, ¿cómo te sitúas en el contexto de tus contemporáneos? ¿Dónde te ves? Pues intento escribir, bueno, no es algo que intente, no lo hago de forma consciente, pero me gusta mucho el eclecticismo en mis lecturas, entonces me puedo ver igual de cercana a un contemporáneo, ¿no? Comentábamos, admiro muchísimo a Laura Fernández, y para mí me influyó mucho leer La señora Potter en su momento. En el proceso de esta novela me dio como la seguridad de que podíamos hacer estas cosas un poco, ¿no? Y que podían funcionar. Pero también me siento siento la afinidad con lectores, o sea, con escritores, ¿no? que no son de este momento. Y lo que eso me hace, la conclusión a la que me lleva un poco esto es que a lo mejor no pienso tanto a la hora de escribir en dónde me sitúo, porque creo que no sabría muy bien dónde realmente, ¿no? Creo que justamente a lo mejor en la idea de esta mezcla ecléctica es donde más cómoda me siento, pero no a nivel temporal, ¿no? Sino pues eso, temático o estético, ¿no? Bueno, pues yo lo único que ya te tengo que... ¡Ay, sí, una cosa muy importante que se me había olvidado preguntarte! Yo veo adaptación cinematográfica de tu libro, o sea, porque creo que además es muy visual. ¿Tú has pensado un casting ya? ¿Has pensado un director, unas actrices? Pues justamente esto me lo preguntaron hace poco y lo había pensado, lo comentaba con Jane también de Anagrama, ¿no? Ella me decía que Elizabeth, aunque por edad a lo mejor no, pero Olivia Colman, la actriz, era una buena opción. Yo pensaba mucho cuando escribía sobre Rita y Elizabeth en la película La favorita de Yorgos Lanthimos, y esos tira y afloja, esas relaciones de poder, esas manipulaciones me gustan mucho, y creo que él podría hacer algo muy interesante con esta... A Lanthimos yo lo veo bien, bien, porque además eso, como tiene esa experiencia british, sí que lo veo muy bien. Claro. Bueno, pues Olivia Colman, que todavía me parece un poco joven. Sí, lo pensaba también, pero bueno, pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Si dice que sí, tampoco le vamos a decir no le vamos a decir que no a Olivia Colman. Pues nada, yo solamente, Adriana, que te deseo lo mejor del mundo, que seguro que vas a hacer cosas estupendas y maravillosas, y que yo estoy muy contenta. Decirte que estoy orgullosa de ti me sonaría demasiado profesoral y demasiado maternal, y no es estoy muy contenta, o sea, estoy muy contenta de que una escritura como la tuya, que es tan peculiar y tan singular, tenga la repercusión que se merece en lo que es la literatura española en este momento, y venga pues a seguir, y que para lo que quieras aquí estamos. Gracias, Marta, muchísimas gracias.